Mi nombre es Santiago Bermúdez Baglietto, tengo 28 años y soy simplemente un millennial. Un millennial entre tantos otros que hay hoy en este auditorio. Nuestra generación se creó con un sinfín de videojuegos de consola o de computadora al alcance de nuestras manos. Nuestra generación se crió gamificada. Cada vez que jugábamos, nos desafiábamos a nosotros mismos. Y ese desafío generaba en nuestros cerebros dopamina. La dopamina genera en nuestros cuerpos una sensación de placer. Y no solo eso, cuando el juego nos planteaba nuevos desafíos y lográbamos el éxito en eso que estábamos jugando, en nuestro cerebro se liberaba testosterona, que lo que hace es fortalecer aún más la conexión entre neuronas que nos piden dopamina. Nos volvimos una generación adicta a los videojuegos, adicta a desafiarnos constantemente, adicta a esa dopamina que generábamos cada vez que un juego nos brindaba feedback y podíamos seguir desafiándonos. Muchísimos estudios internacionales, como los de una conocida científica, Daphne Bavelier, en Rochester, en Estados Unidos, muestran que todos estos juegos como esta versión bizarra del Counter-Strike que estoy mostrando acá, hicieron en nosotros grandes cambios. Ganamos muchísima plasticidad neuronal. Tenemos una habilidad única como generación para hacer foco y prestar atención en detalles mínimos entre muchísimos estímulos. Somos capaces de encontrar rápidamente información en una masa gigante de estímulos, información, videos, fotos, todo lo que esté ahí en nuestras manos. Entonces, a mí se me ocurrió que, ¿por qué en nuestros trabajos seguimos teniendo las mismas cosas que teníamos antes y no nos criamos de la misma manera que se criaron nuestros padres o nuestros abuelos? ¿Por qué en nuestros trabajos no tenemos evaluaciones de desempeño que se vean como esto? Un juego que nos muestre en tiempo real, constantemente, y nos dé feedback sobre nuestras habilidades, nuestros valores, sobre cómo estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué seguimos encasillados en la misma forma de evaluaciones de desempeño y tantas otras cosas en nuestros trabajos día a día? Entonces se me ocurrió hacer una pequeña prueba con este dispositivo de electroencefalografía que tengo puesto. Y lo que hice fue grabarme a mí, grabar mi cerebro en situaciones donde contaba momentos únicos en mi vida. Y siempre lo hacía de dos formas. Una, contándoselo a un amigo o a una persona. Yo sabía que iba a tener un alto nivel de feedback, con una mirada, con un gesto o con una palabra. Y otra, simplemente contándoselo a un grabador o a una videocámara. Eso que ven ahí es uno de los días más maravillosos de mi vida. Mi mujer y yo disfrutando de un momento único en nuestro casamiento. Abajo, el comportamiento más común de mi cerebro mientras le cuento de este día maravilloso a un amigo. Arriba, el comportamiento más común de mi cerebro cuando cuento exactamente lo mismo, pero ante un grabador. Ella es Gachi, mi tía, mi madrina. Falleció en 1996 en un accidente ferroviario. Un hecho devastador para toda mi familia. Cada vez que cuento lo que viví ese día terrible, se me llenan los ojos de lágrimas, aún cuando se lo cuento a un grabador. Ahí pueden ver, de nuevo, abajo, el comportamiento más común de mi cerebro cuando se lo cuento a un amigo, y arriba, cuando se lo estoy contando a un grabador. Este soy yo en la facultad, dando una clase de matemática discreta. Abajo, el comportamiento de mi cerebro cuando le doy la clase a mis alumnos. Arriba, el comportamiento más común de mi cerebro cuando doy exactamente el mismo contenido, pero ante una videocámara y un auditorio vacío. Los patrones que encontramos en todas estas situaciones y muchas más que probamos son muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común. En todas las situaciones, siempre que teníamos un mayor nivel de feedback, nuestro cerebro tenía mucha mayor activación. Y no solo eso, lo tenía en el hemisferio derecho, el hemisferio que tiene que ver con la parte holística, con la creatividad, con los sentimientos. Piensen por un minuto qué era lo que podría haber pasado con nuestros cerebros en cada uno de esos momentos donde recibíamos feedback de un videojuego cuando éramos chicos.
¿Se imaginan entonces qué pueden llegar a estar haciendo cosas como la realidad aumentada, la realidad virtual, los wearables que vestimos todos los días y nos dan información minuto a minuto de nuestras vidas en nuestros cerebros hoy en día? O aún más, ¿se imaginan qué es lo que pueden estar haciendo todos estos estímulos en los cerebros de nuestros hijos? Pero por un momento, volvamos a concentrarnos en nosotros mismos, en nuestra generación, en los millennials. No sé si alguno habrá jugado este juego se llama Journey y tiene algo que es maravilloso. Empieza así, o más o menos así, y somos nosotros con un personaje en un desierto, sin reglas, sin una historia, sin nada que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que este juego presenta para mí lo que nosotros queremos en el día a día de nuestras vidas, en nuestros trabajos y en todo medio donde nos movamos. Queremos un lugar donde podamos salir a explorar, donde podamos salir a descubrir el mundo, donde podamos expresarnos libremente, aún sin tener un lenguaje, poder generar un lenguaje para comunicarnos con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con nuestros pares. Queremos un lugar donde podamos ir recorriendo y descubriendo el camino solos, con la ayuda de algún mentor que nos dé feedback, como pasa en este juego, donde por lo que va pasando en el ambiente, por el feedback que se genera alrededor, uno va descubriendo cómo poner sus propias reglas del juego. Y la verdad es que como generación simplemente queremos esto. Queremos que en nuestros trabajos, por sobre todo, se den situaciones donde el feedback sea muy fácil de dar. Por eso exigimos en los lugares donde estamos horizontalidad, porque es mucho más fácil dar feedback entre pares. Por eso exigimos en los lugares donde trabajamos transparencia, porque es una forma de que la empresa le dé feedback al trabajo colectivo de cada uno de los que está haciendo y construyendo eso que se genera en la empresa. Por eso exigimos poner nuestras propias reglas. Exigimos poner nuestras propias reglas porque queremos ser libres y porque queremos que alguien que esté al lado, que puede ser, probablemente sea un mentor, un coach de una generación anterior, nos ayude con su feedback a seguir descubriendo cómo poner nosotros mismos nuestras propias reglas. Más del 60% de los jóvenes de nuestra generación quiere crear una empresa propia y menos del 15% quiere hacer carrera en una gran empresa. Y yo no creo que eso sea porque somos vagos, como dicen en muchísimos medios. Tenemos que entenderlo. Más del 50% de la masa laboral activa en los próximos años va a ser de millennials. O las empresas nos adaptamos todas a estos reclamos y a estos cambios que estamos entre todos los millennials pidiendo, o otras empresas van a hacerlo antes que nosotros y entonces se van a llevar a la generación brillante, a esas mentes brillantes que tiene la generación Y. Y si no, puede pasar aún peor. Ese 60% que quiere crear una empresa propia lo va a hacer y va a forjar mercados cada vez más competitivos. Este es el juego que nosotros planteamos hoy como generación. Nosotros, los millennials, somos la nueva generación de clientes, de empleados, de empresarios a la que el mundo debe acostumbrarse. Muchas gracias.